Lo anticipábamos y siempre que anticipamos algo, ¿qué hacemos, Vero, nosotros? Lo cumplimos, por Exactamente, supuesto. Lo hacemos. Exactamente. Y por eso, cumpliendo lo prometido a ustedes, queridos oyentes, se encuentra ya con nosotros Guido Agostinelli. Guido es economista y escribió, entre otros libros, Falacias libertarias y Experimento libertario. ¿Qué haces, Guido? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Te agarró la lluvia? Me agarró la lluvia, pero bueno. ¿Eso te afecta para la entrevista que viene a continuación Para o nada, estás igual de preparado? Estoy un poco mojada la camisa, pero estoy bien. No importa, eso en YouTube seguramente garpa. Va a haber gente haciendo comentarios. Sí. Miralo al economista con la camisa mojada, ¿no? ¿Vas a decir algo, Vero? Hay gente que lo va a cosificar un montón. Porque aparte quedó como, ¿viste? Claro, sí. Claro. Se vienen los mensajes en YouTube acerca de eso, pero está bien, es parte de todo esto, Qué fuerte Guido. todo, chicos. Sí, muy fuerte realmente. Depende cómo rinde en YouTube, veremos si vamos a mojar los entrevistados Qué fuerte arrancar cada vez así. que vengan o no. Claro. Sí, vamos a ver. O sea, Guido, vas a hacer un parámetro para ver qué hacemos con los entrevistados. Me parece Acá, muy bien. lo que más rinde se hace, es la lógica Sí. de un medio de comunicación masiva. Es más, no tenemos prendido el aire para así te agarra calor A y ver, decís, sí. "Uf". Sí, acá por ejemplo hay gente que dice que fuerte todo, como el invitado, Guido, mirá, ¿te das cuenta? Arrancamos bien, como tiene que arrancar un Muy economista. arriba, muy ¿no? arriba, sí, está excelente. Y Guido, pasando a otro ángulo de la información, después de esta cosificación que se ha hecho en vivo, queremos arrancar por el discurso de Milei, por el último discurso del presidente de la Nación, que tanto ruido hizo por el foco que puso en lo que ellos denominan la batalla cultural, pero me interesa hablar con vos el tema de la cuestión económica. Por eso quiero compartir con vos, primero, unas falacias que Milei dijo el otro día. Vamos a arrancar por la segunda, que me parece que es interesante para que vos nos digas, porque está muy repetida por el gobierno. Bueno, quiero ver si efectivamente es así o no. Nosotros tuvimos superávit financiero aún honrando los compromisos y sin hacer libramientos sin pago ni ningún dibujo contable. O sea, tuvimos superávit financiero de verdad. Doctor Agostinelli. Bueno, ahí lo que tenemos es un informe, digo, para citar primero la fuente, ¿no? Que es el FMI, hace un informe, un reporte por país. En enero hizo el reporte de Argentina y ahí lo que estima es que en el año 2024 el déficit fiscal consolidado es de más de 3 puntos. ¿Esto por qué es? Porque en realidad el FMI cuenta la deuda cuasi fiscal del Banco Central, o sea, todas las emisiones de letras que no están contabilizadas. Por ende, en ese recorte Milei dice no hacemos contabilidad creativa, dice algo parecido, justamente sí la hacen, porque los intereses los contabilizan al cierre y no en el mes por mes de lo que va pagando el Banco Central como deuda cuasi fiscal. Por ende, técnicamente seguimos en déficit fiscal según el mismo FMI. Pero esto no es, porque uno me podría decir, bueno, en realidad el déficit fiscal se puede medir de otra forma, no tengamos en cuenta esa. Pero no, el problema fue que Milei se cansó de repetir que teníamos 15 puntos de déficit. Y esos 15 puntos de déficit, ¿cómo llega Milei? Haciendo esta cuenta que acabamos de decir. Con contabilidad creativa. Exacto. O sea que los 15, si él dijo la verdad diciendo que había 15% de déficit fiscal, ahora estamos en un 3% de déficit fiscal. Mira, una falacia entonces que nos acaba de contar Guido. Vamos a otro punto del discurso del presidente, donde habló de crecimiento y pobreza y lo decía de la siguiente manera. Fíjate esto, el arrastre estadístico que nos dejó el gobierno anterior era de 2,8, negativo. O sea, con lo cual, si nosotros llegamos en 2,8, es que no cayó nada durante el año. Se considera que el año va a terminar 2 negativo. Es decir, que quiere decir que cuando vos tomás la punta de diciembre... Un 0,8 crecimiento. Claro, cuando vos tomás la punta de diciembre mensual desestacionalizada contra la del año anterior, la economía terminó arriba. Es decir, nosotros hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Una experiencia de la mitad de ese calibre hubiera hecho caer el PBI 15%. Imagínate que además traíamos 2,8 de arrastre estadístico, está terminando en la frecuencia trimestral -2. En la frecuencia mensual va a terminar arriba. Vos te das cuenta, digamos, o sea, y en el medio la inflación mayorista que venía al 54%, la bajamos al 0,8, es decir, de viajar a niveles del 17.000, la bajamos a niveles de 10. Y no solo eso, sino que además en la frecuencia mensual la pobreza estaba en 57 en enero y hoy está en 36. Quiere decir que sacamos 21 puntos porcentuales de la población de la pobreza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos.
En este momento me siento el meme, ¿vieron el de la mujer que tiene todos los números como diciendo, no entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo? Me parece que hay que quedarse casi con lo último, que es el crecimiento y pobreza, porque cómo llega a es bastante complejo, pero te escucho, Guido. Sí, ahí hay muchas juntas, por eso. A ver, primero él dice como que si vos tenés una caída en el año anterior, ese es el arrastre estadístico. Por ende, este me parece que es el error de diagnóstico de siempre de Milei. Generar, digamos, hacer un cálculo estacional y llevarlo como si vos, el gobierno, no hiciera nada para retrotraer esa cuestión. No nos olvidemos que Milei era alguien que se paseaba por todos los medios diciendo que iba a haber una hiperinflación a la vuelta de la esquina, que nunca llegó. Porque justamente hay un gobierno que, sea el signo que sea, que trata de evitar esas consecuencias. De hecho, tal es así que el gobierno de Milei ha evitado muchas cuestiones por intervención puntual que hace. Porque ha sido heterodoxo. Exacto. Porque, sobre todo, en algunas cosas sí, en algunas quizás no tanto. En las que fue más heterodoxo, fue en la que mejor le fue, vamos a ponerlo entre muchas comillas, que es, por ejemplo, el control del tipo de cambio, ¿no? Claro, por eso. Pero después nos encontramos, bueno, que hay otras cuestiones que las empieza a liberalizar un poco más y demás. Pero lo que quiero decir es, ese arrastre estadístico que él está diciendo es falso. De hecho, en el tercer trimestre del año 2023, por ejemplo, se creció a casi un 4%. O sea, que lo que él dice es veníamos con... No, en realidad viene una caída provocada ya en diciembre por lo que es la toma del gobierno de Milei, porque se da una caída de inestabilidad que siempre se da en un cambio de gobierno. Entonces, en noviembre él ya había ganado, entonces también la economía empieza a caer. Pero eso no quiere decir que en el año 2024 necesariamente teníamos que caer a un 2 y pico %. Eso es mentira. Eso es mentira. De hecho, todo te indica lo contrario. De hecho, es lo que está pasando ahora, que puede haber un rebote estadístico. O sea, cuando vos tenés un ajuste muy grande, por lo general lo que pasa es que al año siguiente puede haber un rebote estadístico que te lleve a un equilibrio anterior. ¿Rebrote de qué? ¿Cómo? ¿Rebrote de qué? No, el rebote en realidad, por eso digo que es estadístico, es porque como vos en un año te comparás con el año pasado, lo que ocurre es que esas tasas de crecimiento te dan más altas. Por ejemplo, Milei hizo el ajuste más grande en diciembre. Entonces enero es pésimo, febrero es pésimo, marzo también es muy malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este primer trimestre vas a ver que todos los datos que va a mostrar el gobierno van a ser buenos, porque se va a estar comparando contra eso. Pero era un ajuste que... A ver, ¿y por qué el ajuste rebota? A ver, alguno piensa, ¿eso es por obra buena de Milei? No, es porque, por ejemplo, los sindicatos no reaccionan en el primer mes del ajuste, reaccionan más adelante y van cuotificando la recomposición salarial. Entonces, la economía no se queda en el piso, sino que levanta. Levanta quiere decir que trata de recuperar parte de lo perdido. Claro. No quiero decir que, digamos, se entiende, sí, eso. Sí, entonces, sí. Lo que quiero decir es, eso nos va a dar este primer trimestre y este año seguramente de crecimiento económico. Ahora, esto no quiere decir que estemos bien. Lo que quiere decir es, caíste, vamos a estimar más o menos en 2024, todavía no está confirmado, un 3%, creces más o menos un poco menos de un 5%, a mi modo de ver vamos a crecer, hay que ver, porque hay muchas variables en juego, se abre cepo, no se abre cepo. Si eso ocurre, más o menos vas a estar en los niveles del 2023. O sea que no hiciste nada espectacular. Y pasaron 2 años, perdiste 2 años, creció la población. ¿Pero cómo estábamos en el 2023? No, en el 2023 encima es un piso malo, desde ya. O sea, en el 2023 no tenías... Históricamente, de hecho, cae el PBI en el 2023, vos no tenés un buen año en el 2023. Y Milei lo que hace constantemente es compararse con ese 2023. Y todavía no lo ha superado, digamos, claramente, todavía le falta para superarlo. O sea que encima el piso que toma es muy bajo. No es que él dice, no vamos a comparar con el 2015, no sé. No sé cómo haría para superarlo, digamos, ¿viste? No, lo que pasa es que depende de los sectores. A ver, cuando uno mide la actividad económica, está separado por sector, ¿no? El sector agropecuario fue el que más impulsó en el 2024 el aumento con respecto al 2023. ¿Por qué? Porque veníamos del 2023 con la mayor sequía. Entonces, en el 2024 el sector agropecuario te da el alza. ¿Estamos? Sí. Entonces, el sector agropecuario te explicó gran parte de que no haya habido una caída más grande en el año 2024. ¿Tá? Por eso depende del sector al cual uno apunte. Y seguramente en industria y comercio, como dieron muy bajo el año pasado, quizás haya algún repunte. Igual todo esto está por verse, ¿no? Digamos, estamos tratando de hacer pronósticos, que en economía es muy difícil, porque si Milei decide sacar el cepo este mes o el mes que viene, posiblemente tengamos una levantada del tipo de cambio, posiblemente haya un rebote inflacionario y no se dé este crecimiento que uno pensaría que se no lo va a hacer igual, no va a salir el cepo ahora. No lo sabemos. Yo creo que hay una posibilidad, a ver si yo tengo que asignar probabilidades, que en economía nos gusta mucho y quizás no está tan bueno, no sé si está bueno o no como ejercicio, pero quiero decir, en febrero y marzo yo le asignaría algún grado de probabilidad de que salga del cepo con préstamo del FMI, o si no después de las elecciones. Yo le asigno baja probabilidad en el medio. Claro.
Entonces me parece que si Por el quiere impacto, salir... impacto inflacionario, ¿no? Digamos. Claro, impacto inflacionario y sobre todo porque aparte todo el discurso libertario se sustenta en que supuestamente estamos mejor en dólares. O sea que si se produce una devaluación se cae parte del discurso libertario. Así que yo no veo en el corto plazo, o sea, veo una posibilidad, pero después de marzo yo veo una probabilidad menor. Lo cual no quiere decir, digamos, este gobierno es muy impredecible, ¿no? Puede ser que ocurra en el medio, me parecería un error político y económico importante. Y con respecto a la pobreza, él toca mucho los datos. Primero que toma de base la teórica pobreza de enero, o sea que él ya está. O sea que cuando dice sacó a gran parte de los que ya metió. Claro, en la él no pobreza. cuenta lo que aumentó mucho la pobreza drásticamente, que fue la mega devaluación de diciembre. Correcto. Que fue decisión del gobierno de él. Que fue Después decisión- podremos discutir si lo tenía que hacer, si no, cuánto era el peso del arrastre del Frente de Todos y el atraso del tipo de cambio. Hay muchas cosas para discutir ahí, pero lo que no puede obviarse es que fue una decisión política de su gobierno. Por eso. Y aparte, el INDEC mide semestralmente. Y él está desesperado por medir mensualmente, trimestralmente. Yo cuando me llenan de datos a mí en redes sociales diciéndome, bueno, pero mirá, salió este cálculo. Mirá. El dato del INDEC, y hay que estar con calma porque la pobreza se tiene que medir en periodos un poco más prolongados. Semestralmente, el último semestre de Alberto Fernández dio 41,7 la pobreza. Claro. Después se fue en el primer semestre de Milei, se fue a 52,9. O sea que ahí se da un aumento de 11 puntos de la pobreza. Y después ahora, aparentemente, por las cuestiones de la estimación estadística, se va a dar una baja, que también, eso hay que decirlo, es por cómo se mide la pobreza. También pasa lo mismo con la inflación. Son canastas envejecidas que no tienen en cuenta la preponderancia que en realidad tienen en el consumo que nosotros tenemos a diario de los servicios. Los servicios en promedio aumentaron un 400%. Los alquileres aumentaron más del doble que la inflación registrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa ponderación, ese peso de ese gasto está subponderado, o sea, tiene un peso menor sobre las canastas que se miden, entonces da, por ejemplo, recomposición del salario, ¿no? A Milei le está dando hoy que el salario privado recompuso con respecto al año pasado. Ahora, si uno toma una canasta que hizo Macri en 2017, 2018, te da que los salarios todavía no alcanzaron a esa inflación, o sea, a esa canasta de bienes. Lo que hay que tener presente es, vos la inflación nunca podés saber exactamente cuánto es la inflación. Vos lo que haces es una canasta representativa que trata de reflejarte el total de los bienes. Ahora, te hago una más de macroeconomía antes de pasar a Experimento Libertario, porque quiero que cuentes un poco de esa experiencia que vos estuviste recorriendo distintos lugares del mundo, viendo la prueba de qué pasaba cuando en pequeños lugares, o no tanto, se hacen experimentos netamente libertarios. Pero antes de pasar a eso, esta última vinculada con la macroeconomía, ¿no hay algo en el gobierno, y esto lo conecto con algo que decías un ratito, de heterodoxia, al menos en materia cambiaria? Porque uno observa que al principio del gobierno, en el arranque del gobierno, parecía un gobierno muy ideológico, donde estaba una muy fuerte devaluación que tuvo su impacto en la pobreza, llevaron el dólar a 800 y un ajuste fiscal feroz. Pero cuando vieron en enero y febrero que, digamos, la devaluación se las estaba comiendo, la inflación, ahí pegan un volantazo y el tipo de cambio lo congelan. Básicamente lo congelan, empiezan con el crawling pay, pero es casi congelado, lo van regulando, interviniendo, que tipo de cambio fijo, y adelantando que 2% mensual es lo único que se va a ir devaluando. Entonces, a partir de esto, vos no notás que esto que Milei dice, econochantas, ustedes anunciaban tal cosa, lo que pasa es que yo entiendo que la mayoría de los economistas, de izquierda, de centro, liberales, lo que hacían es, bueno, el gobierno está diciendo esto, le creo al gobierno, si sigue este camino, el dólar va a estar en tanto, la inflación va a ser más o menos en tanto, pero en el medio... Y para mí estuvieron bien igual, porque si no, no sé dónde terminaba esto. Claro. Aplicaron heterodoxia y pisaron el tipo de cambio. ¿Es así o no? Sí, tu diagnóstico es tal cual. De hecho, claro, uno para hacer un pronóstico tiene que tener las bases de ese pronóstico. Si Milei decía que iba a dolarizar y ahora dice, bueno, estos que decían que se iba a 5.000, claro, si vos me decís, voy a dolarizar, me fijo los pesos que tengo, la cantidad de dólares que tengo, hago la cuenta, me da que el dólar se va a cualquier lado. De hecho, con reservas negativas tiende a infinito, vamos a decirlo así, ya como le gustaría decirlo a Milei, que le gusta exagerar todo. Entonces, de hecho, yo fui para el libro a El Salvador y Ecuador a analizar la economía dolarizada de esos países. Y justamente tuvieron, digamos, en su desempeño fue muy pobre a partir de la dolarización en ambos países. En ambos cayó la industria, en los dos, trajo caída del salario, en fin. Pero lo que quiero decir es, efectivamente, ellos tomaron
una posición heterodoxa, sin lugar a dudas. Sobre todo con el tipo de cambio. Esto quiero decir, digamos, en el tipo de cambio se ve muy claro con esta intervención que hay algo que generalmente no se dice o se dice muy de costado, que es la cuestión del impuesto país que ellos aumentaron, que después bajaron. Ojo que en el tipo de cambio te pega en forma directa. O sea, esta quita que hicieron ahora del impuesto país para las importaciones, quiere decir que te baja un 7,5 el costo de tu importación. Por lo cual estamos hablando de que el tipo de cambio en realidad está recontra aumentado, ¿no? Entonces, esto hace que sea un incentivo muy grande para las importaciones. Por ende, yo veo mucho problema acá en el mediano y corto plazo en Argentina con respecto a los dólares, porque si siguen aumentando las importaciones, el campo, como vimos, tampoco está muy bien y les tienen que dar una rebaja de las retenciones. Hay vencimientos de deuda en todo este año más o menos por 20.000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo va a ser? Por eso digo que ahí se abre la ventana de posibilidad de que haya un acuerdo con el fondo antes de lo previsto, por si no llegan con la cantidad de dólares. Pensemos que las reservas están en 11.000 millones negativas. O sea, como las dejó Massa aproximadamente, pero con la diferencia de que con Massa no se pagaban las importaciones y ahora están en aumento las importaciones. Por eso digo, la situación es crítica y el gobierno hace como que estuviese todo bien, pero... Te hago una pregunta de ciudadano común. ¿Vos hubieras hecho otra cosa? ¿Cómo la ves? ¿Qué hubieras hecho? Sí, en casi todo hubiese hecho otra cosa. Es cierto, es difícil. El punto de donde saliste, ¿no? De donde estabas con Massa. Sí, ¿no? sí, es difícil de resumirlo, pero a ver, yo creo que en la variación del tipo de cambio, la variación fue muy brusca, 118%, es una variación muy alta para un solo momento. Ellos pensaron que había que hacer un ajuste y llegar a este superávit fiscal rápidamente. A mi modo de ver, el superávit fiscal rápidamente no es necesario en ninguna parte del mundo. El 80% de los países del mundo tienen déficit fiscal. Con esto no quiero decir que hay que tener déficit fiscal. Lo que quiero decir es que uno tiene que marcar un sendero para llegar a un superávit fiscal. De hecho, si haces bien la cuenta, como acabamos de contar al comienzo, seguís en déficit. Entonces, yo creo que habría que haber hecho algo un poco más paulatino, un poco más progresivo y sin descuidar, por ejemplo, a las pymes, que eso es lo que se está descuidando hoy en día. Por eso hay destrucción de pymes prácticamente sin antecedentes, más de 12.000, 15.000 pymes, que depende del informe que uno agarre, que se están destruyendo en este año. Entonces, a mí me parece que, y abriendo la importación, me parece que es terminás de dinamitar el problema que tenés hoy en la Argentina. Que hoy parece algo menor, pero fíjense que hace 2 semanas se abrió lo que es los registros de importación de alimentos. O sea, que vos no tenés que registrar los alimentos para importarlos. Y a su vez, abrís el mercado completamente al exterior, van a ver que las góndolas ya empiezan a aparecer, pero va a ser cada vez más, productos importados destruyendo industria local. Y esto es más desempleo, pero ¿por qué lo hace el gobierno? Es más desempleo, menos demanda, menos consumo. Pero, ¿por qué lo hace el gobierno? De nuevo, porque la medición de la indigencia, de la pobreza, tiene una correlación muy grande con la medición de los precios de los alimentos. Entonces, ¿los precios de los alimentos van a caer o se van a estancar? Seguramente sí. Entonces, en la estadística, ¿qué les va a dar? Seguimos bajando la pobreza, seguimos bajando la indigencia. El tema es que lo están haciendo a costa de trabajo argentino. En definitiva, hubiese protegido desde ya más la industria local. O sea, esto, si toda la intervención cambiaria hubiese sido sin liberalización del mercado exterior, quizás no hubiese sido tan nocivo como fue, ¿no? También creo que con mucho olfato político y con mucho conocimiento de lo que piensa el argentino en general, saben que la variable única y más importante es la inflación. Si eso lo controlan, yo creo que el desempleo no les importa tanto. De hecho, me parece, no sé, la mirada más cercana que tenemos para pensar este fenómeno, por supuesto otro mundo, otro país, pero cuando el menemismo controló finalmente la inflación, la domó, la desocupación se duplicó. Y sin embargo gobernó casi 10 años. Está bien, después vos me dirás, mirá cómo terminó. Sí, es cierto, pero en el medio hubo estabilidad y gobernó. Mientras tenía domada a la inflación. Yo creo que acá también me parece que si consiguen hacer sostenible, al menos de manera momentánea, en un periodo de tiempo, porque pareciera que las bases siguen siendo muy sinuosas y siguen en este camino de estabilización, pero si lo consiguen, me parece que hay variables como la desocupación que no van a ser relevantes. Quiero decir esto desde un punto de vista de la mirada del gobierno, por supuesto que me parece que es relevante cualquier persona que se quede sin trabajo, pero digo, en términos de la mirada macro del gobierno, no creo que la desocupación sea un tema que les preocupe. Estoy de acuerdo con vos y te agrego algo más. Encima la desocupación no le va a dar tan a la alza como uno se puede esperar. La desocupación pasó del 5,7 al 6,9. ¿Por qué? Vos te quedás sin empleo hoy, cualquiera que nos está escuchando, se queda sin empleo de trabajador medio, vamos a decirlo así. ¿Qué hace automáticamente al otro día? Se baja una aplicación, claro, o si tiene un auto, empieza a laburar. Entonces eso no es un desocupado para las cuentas nacionales. Totalmente. Y a su vez estoy de acuerdo con tu diagnóstico porque es lo que pasa un poco con Bukele. Un segundo nada más, sí, pero para sí. decir, él baja
lo que son la tasa de homicidios, O sea, que venía a la baja. Pero la gente entrega el Estado de Derecho, digamos. No solo eso, ¿No? sino que también pierden los salarios, pierde el poder adquisitivo en El Salvador, aumenta la pobreza medido por ellos y nadie sabe de esto. Todos decimos Bukele ordenó El Salvador a nivel de lo que es la seguridad. Y de nuevo, ¿por qué resalto de la seguridad? Porque la seguridad podría ser el equivalente en Milei con la inflación. O sea, resolver un tema que a la gente realmente le preocupa mucho y el resto de los temas que no sean resueltos, ¿no? Guido, ¿te quedás para que te haga una pregunta más después de la tanda? Claro. Es la pregunta la que vamos a hacer, por supuesto. Ni siquiera es tan buena que ni siquiera la queremos adelantar. Continuamos en la inmensa minoría con Guido Agostinelli para conversar ahora brevemente sobre su libro, Experimento Libertario. Guido estuvo de gira mágica y misteriosa, como Reinaldo en estos momentos en España, pero en este caso él en otros puntos. Y me interesa particularmente que cuentes un caso, ya es conocido, pero nunca viene mal contarlo, que es el caso de Grafton, un pueblo en New Hampshire, en los Estados Unidos, que me parece bastante significativo sobre este tema. Sí, yo fui ahí, digamos, con auto a entrevistar un poco a la gente del pueblo. Yo siempre que voy y que tengo contenido en mis redes sociales y demás, trato de hablar con economistas locales. Bueno, en Grafton no conseguí un economista local, pero sí pude hablar con la gente del pueblo. Y justamente lo que ellos me mostraban a partir de lo que les fui preguntando, a través de la aparición del libro que había aparecido, que decía que los osos habían atacado a la gente de ahí, ellos estaban muy disgustados, imagínense, porque es una prensa muy mala para la gente que vive en un pueblito de ahí, con la cual me decían, no, por favor, no reproduzcas lo de ese libro, y me fueron contando la historia que ellos me quisieron contar, que resulta bastante interesante, que parte a partir de que los libertarios deciden ir a un pueblo para poder tomar las decisiones de ese pueblo. Ese pueblo es Grafton. Entonces lo que ellos hacen es juntarse, eso es importante. No es que salió esporádicamente que se volvieron libertarios o que votaron a los libertarios como nos pasó acá, ¿no? Sino que lo que pasó fue que se pusieron de acuerdo 100 libertarios aproximadamente y se fueron a vivir ahí. Desaparatearon la asamblea. Exacto. Entonces, claro, como ellos hacen las elecciones así al estilo como en Los Simpsons, que levantan tipo asambleario, ¿no? Entonces, con 100 votos ya tomás decisiones sobre todo lo que va pasando en el pueblo. ¿Qué decisiones empezaron a tomar? Bueno, cada vez que había que renovar alguna tasa municipal, decían que tenía que ir a la baja, fueron bajando las tasas municipales. Cada vez que había que renovar un camión de bomberos, decían que no había que renovarlo, que ya era suficiente. O sea, realmente eran libertarios de pura cepa. Realmente querían destruir al Estado o que estuviese en su mínima expresión. Y bueno, el hecho más que tomó más digamos, que conocido internacionalmente o más conocido acá en general fue el tema de que finalmente los osos empezaron a acercar hacia las casas porque no había recolección de basura con la misma frecuencia con la que venían haciendo. A partir de eso se registra el primer ataque de oso hacia una persona, con la cual, bueno, yo conversé con una amiga de esa persona, en la cual me contó que llegó a la casa y que de golpe había un oso. Claro. y que, claro, se asustó y el oso la atacó a la persona, ¿no? Con lo cual, bueno, aparte de esto, se registraron otros hechos violentos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me caracterizaban ellos de los libertarios? Me decían, es gente muy cerrada, es gente que trabaja todo el día con la computadora, que compraron propiedades y que esas propiedades, por ejemplo, si vos te asomabas al jardín, porque allá era muy de pueblo, tipo, vos tenés animalitos, se te van de una casa a la otra. Bueno, me dice, mirá, a mí se me fue el animal y tenía un libertario apuntándome con un arma. Entonces me dice, están todos armados, me dice, y realmente ya no se puede vivir en el pueblo. Tengo en la entrevista, digamos, a una persona que justamente me narra todas estas cuestiones y me dice, la verdad es que estamos totalmente desolados con esta cuestión, se están empezando a ir ahora porque ha sido un fracaso, no solamente por lo de los osos, sino que lo que yo resalto más desde mi perspectiva de economista es que yo empezaba a decir, bueno, ok, vamos a ver las tasas bajas, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Dónde puedo ver? ¿Viste? Yo cada lugar que voy, pues, ¿viste? Me voy a Irlanda, a Singapur, a ver los modelos libertarios y siempre lo primero que hago es pedir un ticket para ver qué desglosan los impuestos, bueno, medio nerd, pero bueno. Entonces, cuando voy ahí digo, bueno, quiero comprar algo en algún lado, le digo, ¿dónde puedo cargar nafta? Me dice, no, en el pueblo de al lado, me dice. Digo, o sea, me tengo que ir a un pueblo. ¿Dónde puedo ir a un supermercado? No, también en el otro pueblo. O sea que en definitiva bajan las tasas, pero terminan pagando las tasas los ciudadanos de ahí en otros pueblos. Por lo cual termina siendo... ¿Pero por qué no tienen supermercado? No, honestamente no lo sé. O sea, lo que ocurre es que me dice, evidentemente por una cuestión de consumo, son poco más de 1000 habitantes y hay otros pueblos justo al lado que tienen más habitantes y que tienen un supermercado más lindo. Pero lo que quiero decir es que la baja de impuestos no trajo mayor actividad comercial y ellos eligieron Grafton no casualmente, sino porque era un pueblo que realmente era de la media de Estados Unidos, no se destacaba por nada, no es que era una superpotencia como ciudad y de golpe ellos la destruyeron, no, eligieron uno del medio y lo mantuvieron, y incluso lo han deteriorado porque se veían casas abandonadas,
lo que también me contaba la gente que vivía ahí es, el valor de mi propiedad también cayó. O sea, esta cuestión de destruir capital. Bueno, o sea, capital que ya tenía, me dice, se destruyó. O sea, ahora mi casa vale menos. O sea, pero eso es un extremo de un experimento. Sí, es un extremo, es como decir... Pero sí, Doc, si el libro trata sobre eso, sobre ir a ver a lugares donde se experimentó lo libertario. Y ojo, porque uno lo puede ver, es cierto que es llevado al extremo, pero también lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, exploramos el caso de Liberland, que Liberland sí ha sido apoyado por Milei, se ha vestido de superhéroe de Liberland e incluso ha dicho que Liberland, de hecho ellos tienen muy buen trato con la gente de la Libertad Avanza. Sí, yo hablé con un embajador de Liberland hace un tiempo. Bueno, yo estuve allá. Maravilloso. Perdóname, ¿qué es Liberland? Es un país autoproclamado libertario en el medio de Serbia y Croacia, que en realidad nace a partir de lo que se llama terra nullius, o sea que nadie reclama esa tierra. ¿Por qué? Porque Serbia quiere una porción una división de la tierra y Croacia quiere otra. Entonces se genera en el medio un limbo en el cual vino un empresario checo y plantó bandera y dijo, este es mi país. pero lo más entretenido de eso son las reglas que ponen, digamos, lo digo muy rápido, pero por ejemplo no hay una persona un voto. No hay una persona un voto. Vos votás en función de los aportes económicos que haces. O sea, ¿por qué es interesante? Porque es el ideal libertario desde cero, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es, bueno, ok, nos gestionan los libertarios, pero dicen tenemos todo esto hacia atrás, en el cual no podemos cambiar. Pero si inician un país de cero, hacen Liberland, bueno, y ahí en el libro está contado en detalle. Guido tiene el libro del que hablas, Experimento Libertario, que además tiene la fortuna de que lo han comentado en la parte posterior del libro Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lo cual no sé qué se siente, Guido. ¿Se siente bien eso? Sí, aparte siempre han acompañado, se han interiorizado en todo el trabajo que vengo haciendo, así que estoy súper agradecido con Muy bien. Guido Agostinelli, con nosotros, economista. Guido, gracias por haber venido.